teatro, un dispositivo actoral, digo, una actuación. A eso, cuando digo dispositivo actoral estoy hablando de la actuación. Y hay un cuerpo que yo le creo. No sé qué es lo que hace, pero yo le creo. Y entonces ahí aparece la verdad de la ficción, que todo es ficción, pero aparece una verdad. La disputa por el verosímil o el acceso al verosímil es lo que se disputa cada género. Entonces arma una serie de pautas de construcción textual para lograr ese verosímil. Cuando eso se logra ya en una clave, se termina como anquilosando, cristalizando, el género queda vacío. ¿Se entiende? Y ahí es necesario pegarle una vuelta de tuerca. Es lo que decía Cartoon, una vuelta decía Cartoon, que es como que uno está en como un círculo iluminado. Hasta que uno salta del círculo y entonces obliga a que sea iluminado y ya el círculo se agrandó. Me atrajo mucho todo el planteo que hace Viñas, que se lo recomiendo, pero básicamente porque yo creo que esta ampliación, esta transformación, este diálogo, no sé quién vos decías, ¿no? Que este diálogo, lo que es necesario tener en cuenta siempre en el caso de Discépolo es que fue exitoso. Había un público que lo seguía, porque vos podés ampliar el género y no te entiende nadie. Si lo pensás, Macedonio Fernández fue un tipo que dinamitó un poco la literatura y sin embargo, al no tener el receptor, lo tuvo a Borges. Y Borges hizo lo que hizo con todo lo que le... Pero fue su maestro, él lo decía Borges, el mismo Borges decía que Macedonio había sido un faro para él, Entonces, lo conocemos, esa influencia en Borges. Después ya hoy por hoy se conoce, se puede leer Macedonio, pero en su momento no era... Esto no lo invalida, sino que lo popular tiene que ver con esto, con la sociedad, Discépolo, incluso hasta ahí hay una cuestión ya medio de nota de color de rosa, medio de chusmerío, yo soy sobrina nieta de Gorostiza, de Carlos Gorostiza. Mi abuela y Carlos Gorostiza eran primos hermanos. Y el Goro contaba que, yo me acuerdo de Armando, hablaba mucho de Armando Discépolo porque lo conoció y era como un admirador. Y después Galazo escribe sobre la historia entre Discépolo y Enrique Santos, y el hermano, y no pareciera ser que, los dos produjeron algo que el mercado entendió, compró, y en el caso de Armando mucho más que en el de Enrique Santos de Discépolo, en el del tango de Discépolo, pero Armando era parte de una estructura productiva. Eso me parece súper interesante porque amplió el género, amplió la mirada siendo parte de un sistema productivo comercial. ¿Se entiende? Es una operación interesantísima para mí, claro, esa. Porque en algún punto hay una síntesis en términos de la discusión y la reivindicación social, la reivindicación de clase y una forma de escritura y una formalidad avanzó, hizo un aporte formal a la dramaturgia, a la literatura argentina. Y además metió el conflicto social en su teatro. Entonces ahí hay cosas muy interesantes que para mí encuentran un diálogo entre lo que puede ser la vertiente del grupo Florida, que es una dicotomía que además se construyó, ¿no? No, yo digo que la operación más interesante de Discépolo es que siendo comercial, estando dentro del sistema teatral, nunca le faltó un teatro, se disputaban por llevar adelante sus obras. Este hombre, su dramaturgia siempre estaba rompiendo con el statu quo, y encuentra en el grotesco, encuentra en esa... él, por lo que leí, Discépolo no se hacía mucho cargo de Pirandello ni de la tradición del grotesco italiano. Pero no importa, el punto es que ese teatro que él producía tenía una operación de verosímil y de ficción a la vez, de una verdad que la gente compraba. Eso es lo que me parece muy revolucionario. Él amplió el género.
del sainete amplió. ¿Cómo? Sí, profundizando. Yo no digo, no necesariamente la transformación o la trascender un género implica una violencia. No lo planteo así. Digo, subsumí lo que hay y profundizar determinadas formas y me da esto. Digo, no hay posibilidad de no dialogar con lo anterior. Digamos, y en el caso, por eso lo traje, porque en el caso de Discépolo es maravilloso, como decía tu nombre. María decía, digamos, pasamos del sainete de pura fiesta al sainete, no me acuerdo ya de las clasificaciones de Pelletieri, ¿no? Hasta llegar al grotesco, que es una exacerbación, digamos, y lo que dice Viñas, que es lo más, a mí me encantó esa idea, ¿no? La idea de la interiorización del sainete. Pero a mí me interesa que pensar que eso es como si fuese la radiografía de una evolución de una clase media. Porque el inmigrante que llegó realmente estuvo de fiesta un ratito al principio, pero claro, pensando en todo lo bueno que venía. Revivía porque podía morfar, porque estaba todo por la promesa. En la época de la promesa, entonces la zarzuela, género menor de la ópera española, ¿no? Un invento español, la zarzuela. Viene sainete, el sainete que ya había, es interesante, lo tengo acá a don Pepe Soriano, haciendo un mínimo chiquitito de los antecedentes del sainete, en un videíto que está en la web. En foco, claro, digamos, de acá, digamos, en la web, pero es producción de Sagay. Lo que plantea es eso, digamos, como eso en Argentina, acá, digamos, los italianos, los españoles, los inmigrantes que vinieron, encuentran esa forma de teatro breve que los podestás en sí, vení, y dejan el circo y dicen, vamos a quedarnos acá, el Apolo, calle Corriente, nos quedamos acá, después de haber explotado, ¿no? En esta cosa del cine, del circo criollo, puede haber explotado. Quiero decir, formas que fueron recontra corroboradas, legitimadas por un público. Entonces, el sainete rápidamente suelta lo de la pura fiesta, porque la promesa empieza a desdibujarse rápidamente y porque el desarraigo es muy enorme. La experiencia del desarraigo es enorme. Claro, pasaba una cuestión más psicológica, ¿no? De los interiores de las personas. Claro. Más que la fiesta esa. Pero, digamos, tenía todos los elementos de la comedia del arte, dice Luis Ordaz, también, ¿no? El estereotipo, el capo cómico, el personaje como identificado. Sí, el viejo verde que quiere a la chica linda y es feo. Bueno, eso ya después empieza a enredarse mucho más y a profundizarse en el grotesco de Giuliano, claro. Pero digo, todo eso estaba ahí. Piensen, si ya lo vimos en el video, 2 millones de italianos y 1.500.000 españoles. Los géneros establecen mundos reconocibles y una serie de convenciones que facilitan la aceptación del verosímil. Me corté acá, pero después digo, también constriñen, dejan afuera lo que no está dentro del marco de un sistema de referencias. Esto ocurre cuando algo se cristaliza, la revista, hoy por hoy, los consumos culturales que tenemos hoy, en la calle Corrientes, digamos, responden a determinadas convenciones que yo voy a ver eso, no me pida que además tenga que pensar, no, yo quiero ir a ver eso, ¿no? Eso también existe, constriñen y dejan fuera, digamos, si no vayas ahí. Pero dice, como consecuencia de esta relación directa con las coordenadas de la recepción, la gente, los públicos son los que van a pedir que los géneros, van a impedir que un género se cristalice. Proporcionan el punto de partida para la transgresión y la continuidad creativa de transformación en la comunicación humana, posibilitan la aparición de lo nuevo. Lo que pasa es que para mí cognitivamente, como estructura cognitiva, nosotros tenemos 2 maneras de acceso al mundo. Desde el mundo sensible, que es como una percepción integrada, absoluta, toda, la del presente, la de los sentidos, que la modernidad la ha ido, o sea, la encajó en un lugar como un poco. Necesitábamos un grotesco para que aparezca lo irracional, digamos, ¿no? Y la otra es la clasificación, es la racionalidad. Entonces, desde la estructura, nosotros necesitamos secuencias para entender, necesitamos estructuras como repeticiones para comprender. Entonces, desde ese lugar,
que es parte de nuestra estructura cognitiva, la clasificación de bienes género, de bienes procedimiento, de bienes ciertas recetas, por decirlo de alguna manera, y lo otro es lo que hace que esas recetas te queden chicas en algún momento y ya no te conmueva, no te haga pensar nada, ya te aburra, ya no quieras más nada, ¿no? Para mí es impresionante ver el universo de los niños en ese punto, como hay todo un andamiaje cultural, mercantilista, que está pensando cómo ir entrenándolos en la lectura de ciertas recetas, en las maneras. ¿Saben de una cosa que yo no lo puse en este PowerPoint, pero que lo venía pensando en el bondi cuando llegaba para acá? Digo, el gran género que atraviesa, más allá del realismo con el que se discute toda esta primera parte digamos, del siglo XX, están discutiendo con el realismo como género de ficción, ¿no? Que el cine lo impone, es el melodrama. Nunca se abandonó. Es la pedagogía sentimental de las sociedades, dice Monsiváis. En América Latina ni te digo, con la novela, con la telenovela, que es producto nuestro. Entonces, lo interesante es que el sainete plantea estructuras, procedimientos del género melodramático, pero desde el baile, desde la fiesta, desde la estereotipia de la comedia del arte. El grotesco va a dar unas formas que no son muy melodramáticas, pero que anclan en el melodrama, digo. O sea, el tema es que el melodrama siempre termina bien, digamos, como estructura de funcionamiento de construcción textual. El grotesco no termina bien. La verdad que yo las veces que vi obras de Discépolo salí con una angustia que me quería matar. La comunicación está rota ya, según decía Viñas, no sé, o sea, no, sí. No se hablan a la cara, no se miran. Pero lo que pasa es que también Viñas deja leer algo ahí, yo lo leo, no sé, capaz que es mi deseo de que no sea así, digamos, y lo leo a Viñas como quiero. Pero digo, yo leo que en el lunfardo también hay una apertura de resistencia, hay una apertura, digamos, desde el lenguaje, una apertura de un tipo de oxígeno, ¿no? Digamos, en este empecinamiento en no digamos, como que a veces como decir, la imposibilidad de comunicación es a la vez posibilidad de comunicación, como si fuese un diálogo también ahí, ¿no? Un fenómeno equivalente. Salvando las distancias, claro, al rap, ¿no? Porque digo, cuando con el rap se usa como herramienta para narrar o para expresar. Digo, el hecho de escuchar esas palabras que son de tu casa, que vos estás ahí, que vos entendés que eso es tu familia, hay un reconocimiento de clase que opera, que puede permitir una operación de solución de algo. No digo en el teatro, no digo en la dramaturgia de cosas, pero sí en los canales de recepción. Quiero pensar, igual nada, las veces lees y vos decís, ay, por favor, necesito... Bueno, lo que pasa es que los estafaron a todos. Somos una manga de estafados. Bueno, ¿querías decir, alguien quería decir algo? No, yo te quería hacer una pregunta que no sé si está vinculada con esto, pero me llama la atención. No lo sé, por eso hago la pregunta. Pero, digamos, el público que llenaba las salas de teatro en las que daban obras de Discépolo, digamos, no era un público diferente al que estaba representado arriba del escenario y que iba a ver un retrato de algo, digamos, de una otredad, diría a lo mejor Viñas, ¿no? De algo extraño y que le podía resultar divertido, digamos, esa cosa de, digamos que Sí, yo te de sigo no y lo pertenecer, pienso. digamos, de verlo Ahí, como una cosa extraña, ¿no? Yo creo que estaban las dos cosas. Yo sinceramente creo que los he excluido. Porque pensaba que al mismo tiempo creo que era casi contemporáneo, vos hablabas de la contemporaneidad, el radioteatro, ¿no? Con la fuerza que tenía el radioteatro, por ejemplo, el Chape, que claro, justamente era melodrama, ¿no? No, grotesco no, pero... No era grotesco, voy a mirar qué hora es. pero digamos que el público de ese radioteatro sí era el que estaba arriba del escenario de Discépolo, ¿no?
Yo te creo que sí, que algo de lo que estás diciendo me lo imagino. Yo creo que digamos que las grandes masas excluidas no tenían mucho acceso al consumo cultural. No creo que tuvieran. No lo creo que no lo tienen hoy, no creo que lo tuvieran en ese momento. Tenían, si a lo mejor a la radio se pero juntaban sí, en el conventillo todos y escuchaban. Pero sí, digamos, había una tradición con el teatro. Esa tradición del sainete, digamos, del circo criollo era popular. Y hasta ahí llegaba la masa más excluida. Que después se institucionalizó, digo, una cosa del circo que se armaba casi, digamos, que iba como ambulante, y otra cosa es cuando se institucionaliza, pero esa queda una ligazón afectiva. Y no sé, cuentan que Podestá salía con una campanita y decía función, 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 no sé, digamos, como algo de... digo, eso, y no eran tantos. Y los inmigrantes tenían una conciencia de, digamos, del si no hubiera prosperado tampoco todo lo que se hizo de la generación del 80, digamos, había una conciencia muy clara de que para progresar había que estudiar y había que laburar. Esos son valores que nos vienen de esa zona. Entonces, digamos, el consumo cultural estaba habilitado en la inmigración. Y es muy probable, yo los recuerdos de lo que cuentan en mi casa, digamos, es que se hacía esfuerzo para ir mi bisabuelo era anarquista y armó la biblioteca al pueblo. Y el jorobado de Notre Dame lo vieron en el bar del pueblo, en el hotel, que era un hotel, bar, restaurante, el único que había, en 3 veces, todos sentaditos, digamos, porque eran latas que venían en el ferrocarril, el jorobado de Notre Dame, estoy hablando del año 24, una cosa así. Claro, sí, porque mi tía Armonía me contaba eso. Ella tenía 5 años. Y que le daba miedo el jorobado y se metía entre las polleras de la mamá. Entonces yo me imaginaba polleras largas también. ¿En qué año? ¿En los 40? 1924, le calculábamos que tiene que haber, ella era del 19, Gorostiz era del 20, ella era del 19, o sea que tenía 5 años, 24, 25, sí, le calculábamos 25, 26, bastante bien, le digo, llegó a Orense Partido Tres Arroyos, digamos, La Lata, que había estrenado en el 24, en 2 años estaba en Orense, digo, mira cómo venimos, a palo. Entonces, acá dice Discépolo, un clásico. Y ahí eso sí me interesa pensar en términos de lo que veníamos hablando de los géneros. Y esto es la entrevista de la revista Picadero que le hacen a Juan Gené por Olga Cosentino. Entonces Juan dice, no, cualquier obra llega a ser un clásico, pero cuando lo es, esa condición tiene que ver con su capacidad de volver a decir una y otra vez su discurso poético, de modo tal que pueda ser escuchado por los oídos de cada generación. ¿Ocurre esto con Discépolo? Sí. Absolutamente. Sí, también ocurre con Shakespeare. Digo, no los estoy poniendo en plan de clásicos a los dos, pero bueno, es nuestro clásico. Pero sí. Un clásico, dice Juan, es un organismo vivo y eso me encantó. Algo que permanece activo en constante crecimiento, un poco como la idea del género. En el caso de Discépolo, sobre todo su grotesco, se trata de un discurso que está unido a una esencia nacional como es la inmigración. Haber retratado la desolación y la inadaptación permanente y esa suerte de supuesta vocación de fracaso. Digo, pues también esa es una construcción ideológica que hemos construido, no sé, en función de qué. Sería bueno ir dejando de ser víctimas en este país, ¿no? Digamos, como digo, el juego del víctima, eliminar la idea de víctima y victimario, digamos, como no sentirte en ese plan, viste, del fracasado. No sé, el tango y el lunfardo es otro tema. Pero digo que atraviesa claramente este momento y es central. Como el autoengaño. Seguimos asistiendo a momentos en este siglo, en lo que va de este siglo y finales del siglo pasado, donde se reproducen situaciones de autoengaño. Cada uno... Son dispositivos de control. Yo no puedo dejar de pensar que en las sociedades hay una colonialización de las creencias, ¿no es cierto? Digo, los medios masivos de comunicación operan. Son matrices culturales. Son matrices culturales. Son espacios de construcción de un sentido común. La discusión hoy es el verosímil del sentido común. Como si la traslación de la cuestión del género es la discusión. Digo,
hoy los noticieros, ustedes ya lo saben, pero los noticieros es melodrama, es estructura de melodrama. Como los canales de noticias han copado, digamos, la producción de noticias, no hay más la idea del noticiero de antes, ¿no? Donde vos ibas, tenías la sección de policial, la sección de internacional, el noticiero, cuando yo era chica existía. Se abandonó. Hoy tenemos canal de noticias. Ya está. El noticiero como formato sigue estando, pero es un magazine. ¿No? A mí me gusta hablar de televisión no de género, sino de formato. Digo, es una discusión también teórica sobre los formatos, y el formato parece una cosa que tiene una temporalidad menor, pareciera, digamos, ¿no? Pero digo, entonces el melodrama funciona y es una manera de discutir el sentido común. ¿Qué me vino? Ahora, Sí, incluso tenía una cátedra. tenía una cátedra de eso, sí, yo lo tuve como profesor en un intento de maestría de teatro argentino que hice, pero que después cambié por otra. Y él hace esto está en la introducción del librito de Babilonia, que plantea, digamos, la introducción como prólogo de la publicación de Babilonia, que por ahí lo tengo. Sainete como pura fiesta, sainete tragicómico grotesco. Bueno, me encantó porque ya en el nombre está lo que veníamos hablando de cómo va virando, porque digamos, Armando Discépolo escribe sainete al comienzo, digamos, ¿no? Y entonces eso es lo que plantea Viñas. Viñas dice que va profundizando formas y que claramente esa profundización de formas va a tener una preponderancia en el lunfardo, en la utilización del lunfardo. Al comienzo los sainetes de Armando Discépolo tenían cada tanto una referencia del lunfardo, hasta prácticamente hablar en lunfardo en el grotesco, ¿no? Y en el cocoliche. Saben que cocoliche era como la historia de italiano y... Claro, pero ¿cómo surge? Surge del Teatro de los Podestá. Esa anécdota es conocidísima. No quiero contar cosas que ya se saben. Yo no la conozco, así que decila, contala. Dicen que, no sé si era uno de... Petray se llamaba. Era uno de los actores que estaba con los Podestá, el elenco de los Podestá. Y que en Juan Moreira él hace un personaje que un día imitó a un peón, que era un peón de ahí del circo, que trabajaba en un circo, que se llamaba Cuculicchio, y que era italiano, y que decía que era re criollo, pero decía, además son criollo que nadie, digamos, una cosa así. Y entonces Petray lo imita y termina armando una especie de personaje que fue el boom de la versión de Juan Moreira, y que le puso de nombre "Yo sono Cocoliche", decía Petray. Y de ahí aparece el nombre de Cocoliche. Primero, un cocoliche era algo impresentable como sustantivo, y después Cocoliche nombraba el modo de hablar de la Torre de Babel, digamos, de esa mezcla importante, digamos, de... estas fases, a la luz de los análisis de Viñas, digo yo, de inmigración, o sea, grotesco, inmigración y fracaso, que es el libro que decía María, pueden nombrar el proceso cultural que atraviesa la sociedad argentina urbanizada de raíz inmigrante en pleno proceso de inserción social, ¿no? Del sainete como pura fiesta, de la inmigración como pura fiesta, a una inmigración tragicómica, a una situación grotesca donde no hay... ¿qué hacemos? Mi bisabuela hablaba en refranes. Nunca se sacó el rodete español. Nunca vistió de otro color que no fuera negro. De eso habla. Esto que decía Juan de la desolación, del fracaso, le fue bien, pero su pareja tomaba mate, se puso la bombacha. Es como las dos versiones, ¿no? Yo pensaba en mis bisabuelos, el abuelo Jesús y la abuela Socorro. Españoles, venidos de casi escapados, de la guerra de Filipinas, digamos, sin casarse, todo muy tremendo. Anarquista él, ella española y tremenda, Socorro se llamaba, imagen de la Virgen del Socorro. Que los hijos terminan siendo como bautizados de grandes, porque ya la presión de acá, o sea, ¿cómo te insertás acá?
que tus padres viven lejísimo y nunca más los volvés a ver y te enterás que tu mamá murió. Y la nostalgia de lo que dejaron. 250 refranes maternos anotados por su hija. Almonía se acordaba y los anotaba. Yo anoto los de mi familia también. Pero mi bisabuela hablaba así. Y yo decía, no hablaba, no decía hola, che, ¿qué tal? ¿Cómo no? Che, no, me decía, para que hablaba en español. Pero digo, eso es algo que, aparte, si esa información está en nosotros, ¿no? El texto de la inmigración reflejó un decidido graseo popular, tiempos de espacios urbanos y suburbanos, digamos, con las grandes coincidencias dicen que era el patio del conventillo, era el lugar como del lugar del sainete, había una exterioridad, quiero decir, se hacía en algo exterior, porque digo, lo que cambia con el grotesco es que se mete adentro de la pieza, adentro de la cocina. Digamos, la espacialidad es un cambio interesante, o sea, un cambio concreto, visible, evidente. Habla de la comedia del arte como un referente, digamos, de lo que es el sainete. La diferencia estribaba en que porque él habla de como de dos grandes vertientes. Una que tenía que ver con el sainete más de pura fiesta y el otro con el sainete más tragicómico, diría Pelletieri, ¿no? Pero piensen que también acá Florencio Sánchez está escribiendo un teatro que tiene también, desde lo social, desde el contenido, tiene más que ver con el grotesco de Armando Discepolo, que Discepolo es como hereda eso, digamos, hay una línea ahí. Bacareza también va a ser una cosa más tragicómica, va a empezar a... O sea, nos reímos del otro, nos empezamos a reír de nosotros mismos, ¿no? En patota. Y ahí, bueno, esto es de Luis Ordaz, dice, tipo o prototipo anterior a sus comportamientos tragicómicos se iba convirtiendo en personaje, dice Luis Ordaz, o sea, el tipo del sainete, el carácter, digamos, como la tipología, el arquetipo, ¿no? El estereotipo del personaje, digamos, el capocómico. Piensen en la comedia del arte. Claro, se va desdibujando y va apareciendo un personaje con vida interior. Con vida interior, eso es lo que diferenciaba las cosas, ¿no? También. Con vida interior y con una vida interior ambivalente, que tiene que hacerse cargo de la máscara y de lo que es. Y esto aparece ahí está el grotesco en su plena, ¿no? Dejó la exposición al aire libre. Se cobijó y recogió en habitaciones con el Mateo Discepoliano, se estrenó en 1923, dicen los entendidos, Viñas también lo plantea un poco así, pero él ya empieza a encontrar en anteriores, en el movimiento continuo ya empieza a ver elementos, se entrenó en 1923, quedó inaugurada la nueva especie, entre comillas, me gustó porque eso es una caracterización aristotélica, ¿no? Del género, de la gramática nativa, me gustó también esa frase de la gramática nativa. Y esto es un texto sobre la poética del grotesco a nivel internacional. Es un pedacito que yo digo, dice Raquel García Pascual en lo grotesco en el teatro breve, ponen esos y le sale el lugar le sale en la web, digamos, el PDF. Es un artículo teórico sobre el grotesco. Dice, todas las poéticas del grotesco del siglo XX estudian en su campo semántico el capricho, la extravagancia, la extrañeza, pero también lo sórdido, lo revulsivo, lo grosero, lo estrafalario, lo ridículo, lo desproporcionado. Entonces, ¿qué es esto? Es asumir la otra parte que uno tiene. El ángel y el demonio están adentro, no están afuera, ¿no? Son formas contraculturales de utilización recurrente por su fuerza subversiva, enfrentada a los códigos culturales establecidos por la élite más conservadora. Si en sus obras se exageran los rasgos que caracterizan a los personajes, también como su lenguaje y el espacio en el que se mueven, queda afantochado. Esta medida de distorsión insólita y excéntrica hasta lo real quiere acusar con mordacidad una problemática social real, ¿no? Me pareció así como un planteo. Piensen que en todos los movimientos populares siempre apareció lo estrafalario, lo grosero sexual, ¿no? Lo sexual. En el románico, un dato que me vino así, en el románico, el periodo románico, de pintura y de arquitectura,
Baja Edad Media. Baja Edad Media. Alta Edad Media, románico y gótico. Antes del gótico está el románico. En Santiago de Compostela, en las grandes digamos, iglesias que son basílicas, bueno, ya eso es toda historia del arte, pero digo, hay un montón de azulejos o baldosas o sí, en los ¿cómo se llama? Los zócalos, en los zócalos de escenas sexuadas. Y el texto de Bakhtin, del Rabelais, digamos, de la plaza popular, piensen en toda la tradición del poeta, que viene después del circo de los poetas, pero digo, del teatro europeo, toda la tradición de la feria, del carnaval. Tragicómico, terminamos armando un grotesco, digamos, que viene de los dos lados. Y a ver si ya terminamos. Grotesco criollo, esto también es de Pelletier, del mismo texto. No importa, pero así estas palabritas que fui anotando. La inestabilidad como estructura. No tengo lugar donde caerme muerto, no tengo estructura, no tengo estabilidad emocional, no tengo estabilidad de nada. Mis hijos se vuelven en contra, digamos, o sea, mi familia no me reconoce. Inestabilidad, ambivalencia. Tengo ganas de matarlos, de robar, de todo lo que no me animo a pensar y a la vez no puedo. Digamos, piensen en Estéfano y en la relación de Estéfano con Pastore, no sé si la tienen sí. Estéfano, ¿no? Digamos, de Pastore se muere, tiene que hacerlo porque no le queda otra, se queda sin laburo. Digo, o sea, todo el tiempo en esa ambivalencia ética, moral, donde la moral también es inestable. Pero Guillermo lo dice, chequemos que esto es inestable. Vamos a revisarlo en serio. La inmovilidad me lleva a quedarme... ¿Qué hago? El suicidio. Tremendo. ¿No? O sea, la muerte, la inacción, la imposibilidad. Digo, muñeca, Enrique se termina matando, Estéfano se muere. Me falta oxígeno. La atomización, esta cosa de quedarme... Porque está el proceso de individualización del capitalismo, además. No es solamente pasar a lo interior, el personaje, el mundo interior y la ambivalencia y la inestabilidad. Soy consecuencia de un sistema de miércoles. ¿No? O sea, el héroe es un héroe trágico, como decía Camario, pero además aparece como aparecen en las series de Estados Unidos últimas, de Breaking Bad en adelante, que de repente hay un malo que se vuelve malo, porque la sociedad lo hace mala. Es un poco esto, los yanquis lo hicieron un poco después. Recién ahora están empezando a decir, vos sabés que sí, capaz que si hay un contexto feo, la gente se vuelve mezquina. Por favor. Cae la máscara, ¿no? Esto es bien de lo grotesco, la máscara con la esencia. Trabajo versus dinero, eso es Viñas. Y es muy interesante lo que plantea Viñas. Plantea Viñas que el valor del trabajo pasa por conseguir dinero. Y Babilonia es eso, ¿no? Digamos, todos los personajes de Babilonia necesitan tener plata. Digamos, hacen todo por ya no es el laburo, porque como es José, está todo el tiempo planteándose a sí mismo el problema de que lo van a dejar. No, ¿a qué te referías con cae la máscara? Perdón, no quiero escuchar. Cae la máscara es porque el grotesco pirendiliano de Chiarelli, hay un texto de Chiarelli que dice la máscara y el rostro y la máscara, no me acuerdo bien cómo se llama. La máscara y el rostro. La máscara y el rostro. Luigi Chiarelli y Pirandello son como los dos referentes del grotesco que vienen después, que pareciera ser, es eso, no es que no, o sea, es grotesco lo que hace Discépolo. Yo no le quiero decir que que está influenciado porque capaz que eso vino con el ser italiano, digamos, no con haber leído a Chiarelli o a Pirandello. Él no se consideraba muy heredero de eso, pero a lo que voy es que acá, no sé si está planteado acá, pero es el tema de la máscara y el rostro. Es la esencia del ser que tiene que tener una máscara para la máscara social, para una manera de conducirse. Mateo pasa un poco eso también cuando... Estéfano es tremenda. Sí, o sea, cuando
Mateo también. Entiende que, bueno. Bueno, una cosa que me acordé con Mateo, que yo no la puse acá, pero digamos que sí, que lo nombran todos, Pelletieri, Ordaz, Viñas, que el tema de la animalidad. Tiene que ver con lo racional que hablábamos hoy, digamos. O sea, es en la ambivalencia, en reconocer la parte, digamos... Oscura. Es que también oscuro y claro es como también una construcción ideológica. No quiero hablar de oscuridad, digamos. Los monstruos. Sí, bueno, la parte sórdida, por decirlo de alguna manera, de uno, aparece lo animal, como si apareciera un lugar de lo instintivo, lo no civilizado de uno, no lo sé, como si la cultura hubiera un lugar donde la cultura no llega, y ahí te viene como una cosa de impulso asesino. Freud lo va a decir, ¿no? Digo, bueno, o sea, qué sé yo. O sea, no es que... No estamos, es eso, pero lo que pasa es que en el discurso hegemónico, que lo sigue pasando, digo, en el sentido común, eso no todos, nadie va al baño. ¿No? Decía como que en San Martín iba al baño, digo, nadie va al baño, ni tiene sexo, ni putea cada tanto. Sí, quiero decir, es como que hay son construcciones, creencias que están absolutamente internalizadas todavía hoy. Nosotros, chequémoslo. Ni carcajada ni llanto, dice Viña. Y yo pongo al lado dolor. Trabajo versus dinero, ya no importa el trabajo, el tema es el dinero, no importa cómo empieza a desdibujarse la idea de que el dinero se gana trabajando. Porque además en Babilonia ustedes van a ver que los de arriba son advenedizos, son nuevos ricos. No es que la oligarquía terrateniente digamos... No son patricios. No son patricios, claro. Son unos tipos que además Pacini, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Piccioni. Cuando se siente, porque aparte eso de la dignidad es buenísimo, ¿no? Cuando siente que vienen a increparlo a él, que lo van a revisar, lo saca carpiendo y lo deja en evidencia adelante de todos los demás. Vinimos acá con todo esto, tuvimos todo esto, porque en el caso de Estefano, yo no sé por qué me viene Estefano, pero digo, él le dice, el padre le dice a Estefano, nosotros nos vinimos por vos. Por vos, sí. Teníamos todo allá. También está esa. Víctimas y victimarios, integración en este procedimiento de introspección, digamos, de interiorización, porque en realidad la gran tesis de Viñas es eso, es que es el grotesco criollo es la internalización del sainete. El sainete es como que adquiere una profundidad inédita en el grotesco. Los fuertes versus los débiles. Eso también es una tesis de Viñas, todas estas son tesis de Viñas y algunas son cosas que a mí se me ocurrieron a partir de lo que plantea Viñas. Los fuertes versus los débiles, o los fuertes podrían ser Emilio y en el caso de Babilonia podrían ser Emilia y Esteban, pero son fuertes que han sido fuertes, pero que en alguna vez fueron débiles. A la vez. Y los débiles pueden ser fuertes, por eso yo hablaba hoy del lunfardo como un lugarcito por ahí de posibilidad de... Y el lunfardo, que es la gran operación que hace, digamos, el lenguaje, es la gran operación que hace Babel, digamos, pero que no es solamente en Babilonia, es como clarísimo, pero que es la gran operación que hace Discépolo en su dramaturgia, que es habilitar una lengua absolutamente popular y tumbera. No sé cómo decirlo, claro. De la periferia más periferia. La pone en el Teatro Apolo. Digo, qué sé yo, esa operación, correspondiéndote a lo que vos planteabas hoy de quienes lo veían, aunque lo vea la clase media, era una clase media un poco más ampliada, pensaban que ya votaba, digamos, había una clase media más ampliada, pero ya la operación política de que lo vea la clase alta, garpa. Y lo tenga que aceptar. Y los tangos de Enrique son paralelos de esos. Y el tango también se ve habilitado desde lo teatral, desde la dramaturgia. Porque ahí empieza la clase alta también a brevar en el tango como una manifestación artística digna de mirar. Bueno, y acá yo pongo algunas cositas. Una obra entre criados, la situación condensada de los vencidos. Esta es una idea. Estas son todas, cuando están en es Viñas. Porque hay una hoja entera, hay una carilla entera
que habla sobre Babilonia y plantea esto: la división del trabajo coagula la división del espacio, ¿no? La antifábrica, están todos metidos en la cocina, ¿no? O sea, y la escalera es lo único. Y además, y a mí me gustó la idea esa de el otro como peligro, amenaza. Esto es algo que está re vigente hoy, ¿no? El otro se vuelve la amenaza. Cuando discute mi creencia, es una amenaza. Y si es una amenaza, ya no mido. Eso es el principio del dogmatismo. Y el principio del dogmatismo es el principio del fundamentalismo. El posible verdugo, esto es en el caso de Eustaquio en relación a José, de José en relación a Eustaquio, digamos, ¿no? Como esta cosa de ver en el otro la amenaza permanente. Los amos son los fuertes del mismo sistema, además está toda la disputa por la mirada del amo, que es tremenda. Cómo se acomodan todos. Primero abajo putea, no sé qué, pero en el momento que el espacio arriba y abajo, la escalera, los de arriba tienen que bajar. Eso me gusta a mí pensar, porque digo, en la obra lo único que pasa es que ellos tienen que bajar. Si algo que hace Discépolo es hacerlos bajar a los de arriba. Me encantó. Digo, no hay escena arriba. No. Todo está abajo. Sucede ahí. Entonces, hay una corroboración de que esos de arriba eran de abajo. Son de abajo. Que es un poco lo que hace Shakespeare. Es brillante. La justicia, la injusticia como sí, ¿no? Esto es la cosa para mí como que está en la matriz del fracaso, ¿no? Como que no tengo otra manera, todo va a ser injusto. Ves que a mí siempre me pasa lo mismo. La injusticia como sino, como destino, ¿no? La mezquindad como alternativa, bueno, es un poco en relación a la amenaza del otro. El destino. Eso, perdón, la injusticia como si es medio dramático también. Tremendo. Eso es tremendo, por eso digo. No, hay que ver, miren la novela latinoamericana es una... básicamente se empezó a estudiar como material de estudio en los años 80, 90, la telenovela, de cuán bajo se consideraba. Como, digo, observatorios académicos que se pongan a estudiar el género. Y nos colonizó la capocha y las emociones. El destino, las ubicaciones de clase como espacios definitivos, ¿no? Esto es una operación que dice Viñas que hace Discépolo, que en realidad es como si pareciera que con el lenguaje hay una especie de resistencia y todo lo demás, pareciera como que la definición de clase se presenta como algo sin fisura a posterior. Entonces eso es lo que lo hace no del todo revolucionario, pero eso no lo sé, digo, creo que habría que releerlo bien a Viñas, pero la situación de clase como espacios definitivos abona a la idea de grotesco, a la idea de sórdido, a la idea de no solución, digamos. Y eso era muy poderoso en términos de estructura en esta relación de mensaje-audiencia, ¿no? Digamos, para mí hay que mirar siempre qué es lo que pasaba en esa gente que consumía esto. Esto era popular y estaba dentro del sistema de teatral, diría Pelletieri, en el sentido de que era parte del mercado y era rentable, muy rentable. Eso es muy curioso, ¿no? Que se haya producido Shakespeare también era re rentable. Bueno, pero Shakespeare Era era popular. inglés. Claro, era un amigo mío dice que era el Tinelli, el Tinelli del barroco, dice que era Shakespeare, porque además vos pensás que en 25 años sacó una obra por año y escribía mientras iba, o sea, era más o menos como... Eso me parece súper interesante, porque, y después Brecht lo va a decir, tiene que haber entretenimiento, si querés hacer pensar a la gente. Si no, qué sé yo, darle una conferencia, no sé. Claro. No sé, qué sé yo, hacerle en un libro, otra cosa. Espérate que lo cerré. Y yo quería volver a... bueno, acá esa no la vamos a pasar porque estamos sobre la hora, pero hay una película de José Salvador con Ricardo Bertone que... no se puede ver acá. Pero bueno, y volví a esta imagen. Ya estamos sobre la hora, ¿no? Sí. Sí. Excelente. Y esta es la imagen... Eustaquio. ¿Qué te parece? Y no me veo en ese. Y aparte la escalera es recontra de así.
de Está galpón. buenísima ese Como de flyer, bar, ¿no? como de fondo, ¿no? Como si un espacio sin terminar de construir, ¿no? Eso me parece también Sí, sótano interesante. mal, ¿no? Sótano mal, pero digamos, como también puede ser un... Bueno, hasta acá. Muchas gracias. Bueno, Gracias a ustedes.